Hola, muy bienvenidos. En este día vamos a tener nuestro culto para poder dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Vamos a orar también para que los cánticos los dirija el Señor, para que la palabra nos hable y para que en todo Él sea grandemente glorificado. Vamos a orar y vamos a presentar esta nuestra reunión. Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta reunión en este día, Señor, que tú te glorifiques a través de los cánticos, que tú te glorifiques a través de tu palabra, Señor, y que en todo tú nos hables, Señor, y que en todo tú seas grandemente glorificado, Señor. Gracias te damos, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y tu dirección, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y vamos ahora a escuchar las alabanzas y vamos a darle a nuestro Señor la gloria y la honra que Él se merece. Amén. Adorar
sobrando, aunque no puedas ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Abres camino, rompes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, rompes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Como ya sabéis, se está haciendo el estudio a las iglesias del libro del Apocalipsis y vamos a presentar la palabra del Señor en esta mañana para que el Señor guíe la exposición de su palabra. Vamos a ya intentar acabar la iglesia de Tiatira, que es la que hemos estado viendo últimamente, y vamos a pedir al Señor que nos hable a todos los que aquí estamos de una manera especial, a los que nos van a ver en esta tarde, también que la palabra del Señor hable a sus vidas y que impacte en todos nosotros, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que el Señor nos hable también a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias que podemos venir una vez más delante de ti, Señor, y queremos poner tu palabra, Señor, para que tú nos hables, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que hable, no ideas preconcebidas, hechas, escritas, sino que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, Señor, conforme a la riqueza y a la profundidad de tu palabra, Señor. Queremos que ésta nos hable e impacte en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y nos quedamos en esta parte última del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos que van del 24 al 29. Os repito, por si queréis buscarlo, Apocalipsis, capítulo 3, versículos comprendidos entre el 24 al 29. Y vamos a leerlo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Para ello vamos a intentar recordar un poco lo que estuvimos diciendo acerca de lo que parte de la congregación de la iglesia de Tiatira conocían y decían jactarse de que ellos conocían lo que se llama las profundidades de Satanás. Pero para tener una idea de lo que eran las profundidades de Satanás, fíjate, es algo simple, eran enseñanzas falsas, enseñanzas erróneas en contra de la palabra de Dios, mentiras dichas a medias, y ya sabéis que una verdad dicha a medias es una mentira. Intentar confundir a nuestros hermanos de la iglesia de Tiatira para desviarlos del camino correcto a seguir, de la sana doctrina. En política últimamente estamos escuchando que muchas veces se repite una mentira tantas veces que al final la gente se la cree. Pues muchas veces pasa así, se dice una mentira tantas veces que al final la gente se la cree. Incluso pasa tal vez dentro de las iglesias. Pero esto, hermanos, es un peligro tremendo que pase dentro de una iglesia, porque eso significa algo, desconocimiento de la palabra de Dios. Y
cada congregación, esta congregación que está aquí en la calle Travesía de San Antonio, número 14, no se puede alimentar tan solo de lo que escuches un domingo, un jueves o cualquier otro culto. No puedes vivir así. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué no la conocemos? Si yo os dijera ahora, ¿cuál es el versículo más corto del Nuevo Testamento? O si os dijera, ¿cuál es el versículo más corto del Antiguo Testamento? Algunos sí que lo sabéis, gloria a Dios. Pero es bueno conocer la palabra de Dios. También es bueno conocerla porque yo me subo a un púlpito, cualquier otra persona se puede subir a un púlpito, a empezar a decir una serie de cosas, y tú sales por esa puerta y te crees lo que aquí se ha dicho. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber si lo que se está diciendo es conforme a las Escrituras. Generalmente nosotros somos tan creyentes que damos por bueno todo lo que escuchamos. ¿No es verdad? Sí, sí que es verdad. Sí. Amén, claro que sí. La mayoría de veces sí. Y también pasa otra cosa. A veces, como creyentes, estamos tan resabiados que todo lo que escuchamos lo estamos analizando. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez. A veces a mí me ha pasado que lo que empiezo a escuchar, empiezo a analizarlo. Bien. ¿Sabes? Cuando yo hago esto, o cuando tú haces esto, no das oportunidad a que el Espíritu Santo hable a tu vida. No das oportunidad. Porque ¿sabes una cosa? Cuando uno empieza a llevar la palabra de Dios y tú empiezas a escuchar, si conoces la palabra de Dios, tú dirás, amén, o dirás, no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Hijos de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero no conocerla por conocerla, sino conocerla, amarla y experimentarla en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es riqueza para cada uno de nosotros, es vida para cada uno de nosotros. Por eso, si nos acordamos, dijimos que se prohibió leer la palabra de Dios siglos atrás. Bueno, y no hace tanto tiempo en este país. Y acordaos que un hombre llamado Lutero, que empezó a leer la palabra de Dios, empezó a ver que lo que la palabra de Dios decía con lo que se estaba diciendo en la iglesia tradicional no era lo correcto. Y que este hombre la palabra confrontó a este hombre, a este sacerdote, y la palabra hizo lo que hace aquel que tiene que conocer a Dios, tocar su corazón para que experimentara la vida y la salvación. Indudablemente no se pudo callar, porque cuando uno experimenta la salvación de Dios, uno no se puede callar. Tiene que decir lo que ha experimentado y lo que ha vivido. Gloria a Dios, ¿verdad? Claro, fíjate, en Tiatira estaba también metida en la corriente de los nicolaitas dentro de la iglesia. Y esto decía que se necesita conocer al enemigo. Fíjate, conocer al enemigo. Y ante tal conocimiento, tal vez ellos, parte de esta congregación que se jactaba de conocer las profundidades de Satanás, quería demostrar la superioridad del Hijo de Dios contra el enemigo. Amén. El creyente es superior al enemigo, ¿verdad? Amén. ¿No amén? ¿O amén? Esta parte dice amén, se abstiene. Esta parte dice amén o no. No. El creyente no es superior al enemigo, ni mucho menos. El que es superior es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos títeres. Vamos a la Escritura, porque lo que yo digo, a lo mejor puede decir, uy, se ha equivocado aquí el pastor. Vamos a la Escritura y vamos a desarrollar un poquito esto. Todo esto me hace recordar a un hombre llamado Esteba. ¿Alguien conoce a este hombre llamado Esteba? Sí, me alegro de que los conozcáis. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos,
exorcistas ambulantes, podríamos decir, tipo evangelista, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ay, hijos de Dios, cuando nos metemos en lo que no nos tenemos que meter, porque para eso existen los dones del Espíritu Santo, para eso existe el de milagros, el discernimiento de espíritu, para que la gracia de Dios se manifieste en las vidas de los hijos de Dios. La falta de respeto que tal vez muchas veces se le tiene al enemigo, porque claro, nosotros somos pentecostales y malamente yo creo que hemos aprendido y pensamos que tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es verdad. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos muchos el bautismo del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que el bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios. Ese poder para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la persona y uno esté capacitado con el don que Dios le da para bendecir a la iglesia de Cristo. Pero fíjate, nosotros muchas veces gestionamos mal lo que la palabra dice y pensamos que el Espíritu Santo lo tenemos y que somos poderosos. Pero fíjate, vamos a la palabra de Dios, y me recuerdo cuando el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés. No sé si alguno ha leído esto, que peleaba con el cuerpo de Moisés contra Satanás, y lo que el arcángel Miguel le dijo: tan solo el Señor te reprenda. Pero claro, esto me lo puedo inventar. Vamos a la escritura. Judas, versículo 9. Dice, Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel, o sea, el arcángel Miguel, que es el jefe de los ejércitos de Dios, no se atrevió a hacer algo así cuando peleaba contra Satanás. No lo incitó, solo le dijo: el Señor te reprende. Y nosotros muchas veces, yo al menos he escuchado expresiones despectivas acerca de nuestro enemigo, y yo creo que nosotros tenemos que tener un respeto, porque la palabra de Dios nos lo está enseñando. Nosotros tenemos que conocer al enemigo que la palabra de Dios nos enseña, no al que se nos vende, no al que muchas veces oímos, el que nos enseña la palabra de Dios. Y tenemos que aprender que el Hijo de Dios, a pesar de que el Espíritu Santo lo haya sellado con esas arras que nos hace salvo, a pesar de que recibas el bautismo del Espíritu Santo y tengas ese poder de Dios, y Dios te faculte con dones para hacer milagros, prodigios, maravillas, a pesar de todo eso, tenemos que estar supeditados y sujetos al Espíritu Santo. Tenemos que estar siendo dependientes totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la verdad es que yo me acordaba también de Adán y Eva, que vivían en armonía con Dios. ¿Os imagináis? Estáis en el huerto de Edén y ahí estáis paseando y Dios pasea con vosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sería algo tan increíble. Pero fíjate, llegó el enemigo y a través de una serpiente nos dice que tentó a Eva, tentó a Adán y ambos cayeron. Si Adán y Eva tenían esa comunión tan especial con Dios, ¿cómo nosotros no vamos a tener que depender siempre de Dios? Es que este mundo, si no nos damos ya a veces yo creo que no nos damos cuenta, pero este mundo nos está bombardeando constantemente por la televisión, por la prensa escrita, hablada,
en los colegios, intentando meter las filosofías de los hombres dentro de nuestros hijos, dentro de nuestros adolescentes. Y hermanos, tenemos que ir contra la corriente. No nos podemos acostumbrar a este mundo. Y a veces yo me asusto a mí mismo, porque lo que antes para mí a veces era una aberración total, ahora ya se habla con tanta normalidad de ciertas cosas. Hijos de Dios, tenemos que despertar, porque el enemigo se nos quiere infiltrar. Se infiltró en Tiatira a través de una falsa profetisa. Tengamos cuidado, amemos la palabra de Dios, leámosla, vivámosla. Fíjate, yo creo que nosotros, si no dependemos de Dios, estamos perdidos. Somos como el niño pequeñito que va de la mano de su papá o de su mamá, ¿verdad? O si no has tenido un niño, has ido con tu sobrinito o con un hijo de alguien, no sé. O tú mismo, cuando te acuerdas de tu infancia, has ido de la mano de tu papá, de tu mamá, qué seguro te has sentido, ¿o no? Qué seguro te has sentido cuando cogías la mano de tus papás. Tenías seguridad, pero cuando tú te alejabas y a lo mejor te perdías y tu padre, graciosillo como yo, se escondía en un sitio para ver qué ibas a hacer y empezabas a asustarte y de repente salía, no, estoy aquí, tranquilo. ¿Cómo nos asustábamos, verdad? Y no nos acordamos de que con Dios es lo mismo, tenemos que ir de la mano de nuestro Padre. Porque en el momento que nos soltamos de la mano de nuestro Padre, aunque pensamos que podemos ir solos, cuando el pecado nos alcanza, estamos totalmente derribados y caídos. Siempre que juguemos con el pecado, vamos a salir mal parados, siempre. Vamos a salir mal heridos. Siempre que no obedezcamos a Dios, las cosas no nos van a salir bien del todo. Y aunque alguna vez te haya salido bien, porque sabes, hay una máxima en la Biblia, que todo lo que nos pasa acontece para bien. Y es verdad. Tú puedes quitarte de la mano de tu papá, puedes ir corriendo, puedes jugar, llegarás el momento que estés desesperado, llorarás, pero la gracia de Dios estará ahí, para ayudarte, para bendecirte, para volverte. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué máxima tan grande, ¿verdad? Es decir, podemos perdernos, podemos caer, pero la gracia de Dios estará ahí para, al final de todo, bendecir nuestras vidas. Eso no quiere decir que nos queden heridas, porque nos van a quedar, el pecado va a producir heridas dentro de nosotros. Esas heridas se van a cerrar, pero ¿sabes una cosa? Nos van a quedar las cicatrices que hacen el pecado en nosotros. Y a veces lidiar con las cicatrices es muy complicado, muy complicado. Depende de la cicatriz, si es fea, si es grande. No sé, yo tengo algunas cicatrices de haber pescado y de haberme caído con una roca, de haberme pinchado con un cuchillo, con una tijera de pollería. Y están ahí, y yo las veo, y yo sé dónde están, tú a lo mejor ni te das cuenta, pero yo las veo y digo, qué feas que son. Y es verdad, las cicatrices del pecado son feas. Pero, en cierta manera, podemos decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has guardado. Y porque estas cicatrices que tengo me están recordando lo malo que fui, lo insensato que fui, y la gran misericordia que tuviste para con mi vida. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? La verdad es que una vez el Señor me llevó a predicar y en la predicación me dio una frase que está muy siempre presente en mi vida. Cuando yo la dije, como a veces que escribimos cosas y para a la hora de predicar, a veces decimos lo que el Señor nos guía, pero no entendemos muchas veces. Es con el tiempo a veces que uno va entendiendo. Y esa frase os la quiero compartir con vosotros, que alguna vez creo que la he dicho. Y esta frase es, hermanos, escuchar bien,
no es como hemos empezado nuestro caminar como hijos de Dios, es como vamos a acabar. Yo no sé si estás de acuerdo con esta frase. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hermanos, no es como hemos empezado, es como vamos a acabar la carrera. Y a mí me gustaría acabarla como Pablo. Yo no sé, porque y digo esto porque en nuestras vidas de creyentes, muchas veces tropezamos, caemos, las cicatrices están ahí para recordárnoslo. Y no es como hemos empezado, porque cuando conocimos al Señor, todo para nosotros era maravilloso. Las ganas de saber de Dios, las ganas de leer la palabra de Dios, las ganas de ir a la iglesia puntualmente, no tarde 5, 10, 15 minutos. Teníamos hambre, celo por Dios. Creo que no te entiendo. Yo tampoco, a veces a ti. ¿Sabes? Lo que ha dicho mi reloj es verdad. Lo que muchas veces podéis estar, creo que no te entiendo. No hace falta que me entiendas a mí. Entienda al Espíritu Santo, que es el que está hablándonos en esta mañana. ¿Sabes? La necesidad tan grande que tenemos de Dios, yo creo que muchas veces no lo podemos imaginar. El acabar nuestra carrera, como Pablo. Fíjate, en cada carta, en la carta que hemos dado hasta ahora, en la primera carta, en la de Éfeso, Dios les echa en cara una cosa a esta iglesia, y es que han perdido su primer amor. Y claro, ya sabéis que esto, os lo he comentado otra vez, me impactó. Y yo me hago una pregunta. Y yo no sé si esto te ha impactado a ti, si has perdido tu primer amor. Si no lo has perdido, gloria a Dios, consérvalo, por favor, porque es lo mejor que puedas tener en tu vida. Pero si lo has perdido por el camino, por los años, por las batallas, por el daño que te han podido hacer en una congregación, en una iglesia, un ministerio o lo que fuera, ¿qué vamos a hacer si hemos perdido ese primer amor? Hermanos, vamos a recuperarlo. Vamos a clamar delante de Dios para decirle, Señor, devuélveme ese primer amor. En la segunda carta que vimos, a Esmirna, ¿sabes? Fíjate bien lo que a esta iglesia le pasa. No hay ningún reproche de parte de Dios. ¡Qué maravilla! No hay ningún reproche de parte de Dios, pero es la iglesia que va a estar sufriendo. Es la iglesia que va a ser perseguida. Es la iglesia en la que familias enteras van a dar su vida por amor a Dios. En la que jóvenes van a ser quemados en la hoguera. En la que familias, hombres, mujeres, niños van a ser devorados por las fieras. En las que van a ser torturados. Esos son nuestros hermanos, nuestros mártires, y gloria a Dios por ellos, porque ellos nos dan un ejemplo vivo de lo que es la fe en nuestro Señor. Y Dios les dice, sé fiel, porque yo os voy a dar la corona de la vida. Gloria a Dios por esos hermanos nuestros, ¿verdad? Valientes, que no retroceden, y que eso está pasando hoy en día, en Oriente, en África, está pasando. Están siendo perseguidos, muertos, pero ahí están, sosteniéndose, viendo al invisible, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Pérgamo, aquí el Señor ya tiene también otros reproches. Es la iglesia a la que se le va colando la doctrina de los hombres, las falsas doctrinas, en la que nos dice la palabra que está la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Dios, y está metida también la doctrina de los nicolaitas. Caray, Tiatira, la iglesia que estamos viendo, es todo lo que estamos viendo y analizando, como una falsa profetisa pervertía y adulteraba el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, no es como hemos empezado,
es como vamos a acabar nuestra carrera. Puede que hayamos empezado muy bien, o puede que hayamos empezado muy mal, y tal vez estamos muy bien, gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que estemos en la carrera, que estemos en la batalla, que estemos en la lucha. Fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Fíjate lo que nos dice nuestro hermano Pablo. Él estaba a punto de ser cogido ya para ser llevado a César y dar su vida por amor a Jesucristo. Y fíjate, dice así, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Fijaos lo que está diciendo Pablo, sé que voy a morir, y mi partida está próxima. Y no lloraba como muchas veces nosotros lloramos, Señor, que estoy enfermito, dame tiempo de vida, o cualquier otra cosa. Pablo decía, mi tiempo ya está, sé dónde voy. Hermanos, comunión con Dios, el saber que estamos de paso, el no querer aferrarnos a esta tierra, sino desear y amar el estar con nuestro Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fijaos lo que empieza a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y fíjate lo que sigue diciendo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Gloria a Dios! A todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? ¿Amas estar con Él? Que Dios nos ayude, porque nosotros decimos amén, pero después pensamos, uy, tengo a mi nieto que me gustaría verlo crecer, tengo a mi hija que me gustaría verla casada, tengo unos planecitos de comprarme una casa, antes de morirme tengo que comprar ese cochecito que me gusta mucho. Tenemos planes. Hermanos, amamos la venida del Señor, que así sea. Que así sea, hermanos, que no haya nada que entorpezca el decir ese amén que hemos dicho tan a la ligera. Que Dios nos ayude a amar su venida, ¿verdad? Fijaos los versículos que estamos leyendo de esta carta a Tiatira. El Señor les dice a esta iglesia, no os impondré otra carga. Y esto hace una referencia al concilio que hubo en Jerusalén. El concilio, es decir, hubo una reunión porque empezaron a haber problemas dentro de la iglesia del Señor, y después de hablar mucho y también de mucho orar, se llegó a una conclusión, ya que se quería que los gentiles, nosotros, que no somos parte del pueblo de Israel, tuviéramos las mismas normas de comportamiento que aquel que nace siendo judío, es decir, el hombre tiene que ser circuncidado, la mujer tiene que llevar unos requisitos, los hombres otros, pero claro, después de mucho orar, Dios guió a la iglesia, a la verdadera iglesia, a tomar unas medidas correctas y justas para nosotros, que no somos el pueblo de Israel. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos del 28 al 29. Hechos, capítulo 15, versículos del 28 y al 29. Y después de mucho orar, la iglesia en Jerusalén tomó estas medidas. Fijaos lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ha parecido bien, no a nosotros, sino al Espíritu Santo, Dios siempre lo primero, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os sostengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Es lo que dice la Escritura, pasadlo bien. Porque es que después de mucho diálogo, de mucho enfrentamiento, de mucha oración, estaban dando, pasadlo bien, dejadnos de tonterías, vamos a predicar, pero pasadlo bien y hacer estas cosas. Es decir, la iglesia de Cristo, los gentiles, tenemos un llamado a la santidad y a guardar los mandamientos y preceptos de Dios, a no comer cosas hechas en sacrificios o ritos humanos, a abstenernos de todo tipo de sangre y de comer tal vez animal con sangre dentro de su cuerpo y sobre todo de fornicar. De todo eso nos tenemos que guardar, hijos de Dios, y que Dios nos ayude a cumplir esto, porque esto es para nosotros hoy en día. Y el hacer esto, ¿sabes una cosa? Hablará
de que si amamos o no amamos a Dios. Porque todo lo que hacemos habla de lo que hay en nuestro corazón, de si amamos o no amamos a Dios. Retengamos, sigue diciendo el Señor, retengamos lo que Él nos ha dado. Y para que entendamos bien esto, ¿sabes una cosa? Lo que Dios nos ha dado. ¿No te ha dado tantas cosas el Señor? La mayor de todas, el haberlo conocido. Después en nuestra vida, pues la gracia de Dios como se ha manifestado poco a poco. En cada momento de nuestra vida, cuando nos hemos casado, cuando hemos tenido hijos, cuando hemos tenido nietos, como la misericordia, la gracia de Dios nos ha dado tantas cosas. El conocer de la palabra de Dios, el poder vivirla, experimentarla, cuando nos hemos apartado de Dios y cuando hemos caído, cómo Dios nos ha vuelto y nos ha levantado, cómo el Espíritu Santo nos ha hecho volver de nuevo en sí y volver de nuevo a la casa del Padre. Ha hecho tantas cosas el Señor en tu vida, ha hecho tantas cosas el Señor en mi vida, que cada vez que nos reunimos tenemos un sinfín de cosas para dar gracias a Dios. Hijo de Dios, que el pecado no lo estropee, que nuestra carne no lo estropee, porque los tiempos a medida que pasan van siendo peores. Y la palabra de Dios en esta mañana nos da promesas para aquellos que son vencedores. Claro, hay condicionantes. El condicionante que encontramos en todas las promesas que encontramos en la iglesia de Tiatira es vencer y guardar su obra hasta el fin de nuestras vidas. No la obra de esa mujer llamada Jezabel, profetisa, que se creía que era el instrumento de Dios, no. La obra de Dios. Porque sabes una cosa, el enemigo solo viene para confundir, para quitarte y robarte la paz, para matar, para robar, para destruir. No son buenas obras lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, son las obras de Dios en nuestras vidas. No es dejarnos llevar por lo que estamos escuchando, sino dejarnos llevar por lo que la palabra de Dios nos dice. El verdadero creyente se aparta de hacer toda obra que no honra y glorifica a Dios. Repito, el verdadero creyente se aparta de toda obra que no honra y glorifica a Dios. Huirá de todo tipo de obras que perjudiquen su vida espiritual. Y aun si cae en alguna de estas obras que perjudique su vida, la palabra de Dios nos exhorta a que hay un llamado al arrepentimiento y no a hacerlas más. Y eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Nos podemos equivocar, hermanos, muchas veces. Podemos caer, pero existe la restauración. Y ¿sabes una cosa? La restauración existe en la palabra de Dios. Y es cuando Dios perdona a una persona, la levanta y la pone de nuevo en el lugar en el que estaba. Pero la restauración está ligada a una cosa esencial y básica, sin la cual es imposible que haya restauración. Es arrepentimiento. Y el arrepentimiento demuestra de verdad si hemos cambiado de verdad. Porque yo puedo decir, estoy arrepentido y volver a la iglesia o hacer una serie de cosas, pero mi vida seguirá, si sigue haciendo lo mismo, no ha habido un arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento verdadero es dar media vuelta y tirar en contra de lo que estábamos haciendo. Es decir, no volver a hacer jamás lo que hemos hecho. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios no puede hacer concesiones al mundo. Es decir, muchos hermanos se estaban dejando llevar por la mala doctrina de esta mujer, porque no sabemos el por qué, pero lo que sí sabemos es que si tú haces concesiones al mundo, si tú haces concesiones, es decir, si tú te dejas llevar por otras cosas, vas a acabar mal. Porque la palabra de Dios nos manda una manera de vivir y de comportarnos como hijos de Dios. No cedas al mundo, no cedas a tu carne. El creyente verdadero nunca se adapta al mundo. Nunca se adapta a la sociedad en la que está. Siento decirte esto, si tú eres uno más en esta sociedad, tienes un problema.
No puede ser uno más en esta sociedad. Los hijos de Dios vamos contracorriente. Los hijos de Dios vamos conforme a la palabra de Dios nos dice. No podemos ser uno más. No podemos vivir como la gente que nos rodea. Y si es así, tienes que empezar a saber que tienes que hacer lo que honra y glorifica a Dios en tu vida. Nunca, nunca el creyente se adapta al mundo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nos da una promesa preciosa a esta iglesia, una promesa también para cada uno de nosotros. Dice, te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esta promesa que el Señor da tiene sus raíces en el Salmo capítulo 2, versículo 9, en donde el Padre promete a su Mesías el Rey. Esta porción hermosa que estamos leyendo dice así: la quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Jesús compartirá su autoridad en este reinado milenial, en el cual la Iglesia, los santos de todos los tiempos, entrarán en una etapa de 1000 años durante el cual nuestro Señor Jesucristo es el Rey y el Señor de señores. No así los que hayan pecado, no así los que no hayan querido acatarse a nuestro Rey y Señor. Serán desmenuzados como vasija de alfarero que es tirada al suelo. Qué promesas tan preciosas tiene para su iglesia, ¿verdad? Para aquellos que amamos a Dios. Dice, fíjate, ese Jesús maravilloso que vivió durante 33 años, 3 años en los cuales estuvo en el mundo predicando, hablando de las misericordias, del camino a seguir, y que esa gracia de Dios hace tantos años atrás siga hablando hoy y nos haya hablado a nosotros y nos haya hecho hijos de Dios. ¿No es algo maravilloso? Yo a veces no entiendo cómo la gente no puede llegar a creer si hay... Claro, si Dios nos toca su corazón, no pueden llegar a creer. Me acabo de contestar yo mismo. Sí, porque hay evidencias tan claras en la humanidad. Está el pueblo de Israel, que nos habla de un Dios verdadero. La misma naturaleza habla que hay un creador. Porque la evolución son simplemente teorías que se pueden desmontar. Sí, se pueden desmontar. Simplemente por los métodos de fechar, como el carbono 14, que no son totalmente reales. Pero podemos dar gracias a Dios que somos hijos de Él, ¿verdad? Sigue diciendo, y le daré la estrella de la mañana. Otra promesa del Señor. Claro, la estrella en tiempos antiguos era símbolo de soberanía. Y tal vez esto nos esté indicando la protección y la guía, como en los tiempos de los magos, ¿no? Cuando fueron a conocer a Jesús, esa estrella que los guió hasta Belén, hasta que vieran a ese Mesías que había sido prometido, ¿verdad? Él es nuestro guía, hermanos. Jesús es nuestro guía y Jesús es tu guía y camino a la salvación. Se dice que antes del amanecer, en el momento más frío y más oscuro, las estrellas, tal vez como Venus, alumbran de un modo especial y se pueden ver su brillo justo antes del amanecer. Para los romanos, Venus era la estrella de la mañana, era un símbolo de victoria y soberanía. Además lo llevaban en sus estandartes. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, sabemos quién es la verdadera estrella de la mañana, ¿verdad? Que brillará con tanta intensidad esa estrella un día, en la cual llevará a su amada fuera de la tierra. Y en ese momento, para unos, empezará una boda, como nunca antes la ha habido, las bodas del Cordero, en el cual la Iglesia será llevada a la presencia de nuestro Rey, junto con los santos
de todos los tiempos. Y ahí empezará una fiesta como nunca. Claro, también ahí vamos a ser juzgados, ¿eh? ¿Sí? No para condenación, no para condenación, pero sí para ganancia o para pérdida por lo que hemos hecho como hijos de Dios. Ojalá tengamos muchas coronas. Ojalá, de verdad, hermanos, ojalá tengamos muchas coronas. La verdad es que para nosotros, los hijos de Dios, es un banquete como nunca antes, pero para otros eso va a traer un juicio para condenación o para salvación. Y si seguimos hablando de este lucero, también lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Amén. Porque ese lucero, esa estrella brillante es nuestro Señor Jesucristo, que es guía para nosotros, que es Rey para cada uno de nosotros, que son promesas maravillosas y eternas que podemos encontrar en la palabra de Dios. En Números capítulo 24, versículo 17, nos dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Ese es nuestro amado Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el lucero de la mañana. No hay ningún otro como Él, la estrella resplandeciente. No hay invitaciones, solo hay uno, es Jesucristo, es genuino. No hay sucedáneos, solamente Jesús. Ese Jesús en el cual tú y yo hemos creído, ¿verdad? Todo ello nos lleva a acercarnos a Dios, a desviarnos de tomar malas decisiones, a dejar lo que no honra y glorifica a Dios, a no ser permisivos con el pecado ni ser permisivos con este mundo que nos rodea, a seguir las pautas que encontramos en la palabra de Dios. Y hay un llamamiento de Jesús: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a nosotros en esta mañana, aquí, en esta iglesia. Amén.